tiempo por la alabanza, las oraciones y que el Señor nos haya traído a su casa. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor. Hay un tema que se me ha pedido compartir: cómo mantenernos fieles a nuestro cónyuge. En un tiempo que abundan las infidelidades, abundan los divorcios, abundan las separaciones. Anoche, viniendo a casa, escuchaba una noticia de ya hace unos pocos meses. Una famosa cantante se está divorciando de su esposo después de 35 años de matrimonio. Motivo: infidelidad. Siempre se les veía bien, siempre se les veía juntos, pero nadie sabe lo que pasaba al interior. Y es un tema que es muy recurrente en nuestros tiempos. Y no solamente sucede fuera de la iglesia, aún al interior de la iglesia. En esta mañana vamos a ver un caso de un hombre de Dios que cae en este problema. La caída realmente, no es una caída, es un paso más de una serie de pasos que se han ido dando anteriormente rumbo en una dirección dada. Cuando una persona, un hombre o una mujer cae en adulterio, en infidelidad, no es solamente la caída, ya han habido varios pasos previos que se han ido dando, pero simplemente se desoyó, no se tomó en cuenta, no se discernió y simplemente se siguió adelante pensando que nunca iba a suceder o pensando que nunca iba a ser descubierto. David, según de Samuel 11, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios que Dios lo usó mucho, escribe más de la mitad de los salmos en la Biblia. Un hombre que llevó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a su esplendor. Y dice en 2 Samuel capítulo 11, el verso 1: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra con el ejército. Pero David decide no salir. Envía a su general, envía a Joab, que pelee la guerra, pero él decidió quedarse en Jerusalén. Y aquí vemos un primer punto. Cuando se empieza a evadir responsabilidades. La responsabilidad de David era estar en la guerra, como lo había hecho antes, pero empieza a descuidar sus deberes, sus responsabilidades, y dice que en el verso 2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Se levanta en la tarde después de una siesta. Está probablemente sea 2, 3, 4 de la tarde, y él se levanta de dormir. Está un poco holgazaneando, un poco perezoso, y empieza a pasear por la terraza. Es interesante cuando empezamos a adormecernos. La Biblia dice que después que el sembrador sembró el trigo, mientras todos dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. Cuando empezamos a adormitarnos espiritualmente, el enemigo empieza a trabajar en nosotros. Y David
se levanta de su siesta, se levanta de su sueño y empieza a caminar, no tiene nada que hacer. Ha abandonado, ha dejado de lado sus responsabilidades, empieza a caminar, no tiene sentido lo que está haciendo. Y dice este verso 2, sucedió un día menos pensado, no estaba planeado, no estaba programado, y que empieza a pasearse y dice que vio desde su terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David empieza a mirar y ve una mujer que se está bañando. Y dice, fija su mirada en él y hace como nosotros cuando vemos fotos, hace un zoom y empieza a verla mejor. Y no solamente ve que se está bañando, sino que es hermosa. A veces nosotros no podemos evitar la primera mirada, pero sí podemos evitar mantener la mirada en aquello que no debemos mirar. Y es ahí donde el Señor nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, saca el ojo de ahí, deja de mirar. Y este es un gran problema, cuando nuestros ojos empiezan a ver lo que no deben ver y se mantienen viendo lo que no deben ver. Y empieza a mirar mejor a la mujer, ve lo que está haciendo, ve que es hermosa, y ya su mirada se quedó enganchada ahí. Dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y aquí como que Dios le da una serie de frenos para que David pare lo que está haciendo. Ya fijó su mirada, ya la evaluó, ya la calificó, es hermosa, es interesante, y David da el siguiente paso, la manda a preguntar quién es. Empieza a interesarse más, empieza a ahondar en esta mujer, empieza a profundizar, quiere conocer, entra al Facebook de repente, a ver sus fotos y ver un montón de cosas, a interesarse más y más en esta persona. ¿Quién es esta mujer? Y el mensajero le dice, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Parece que el mensajero percibía lo que quería hacer David, porque le da una serie de datos como para que David se frene. Mira, ella es Betsabé, ese es su nombre. Es hija de Eliam. ¿Quién es Eliam? Eliam es el hijo del consejero principal de David, de Ahitofel. Es hijo de tu consejero principal, David. ¿Qué vas a hacer? Ahitofel, la historia bíblica narra que al final Ahitofel se pasa al lado de Absalón, que está en pelea con David, y aconseja a Absalón para matar a David. Y ahora más o menos entendemos por qué es esto. David se está metiendo con su nieta, Betsabé. Y el mensajero dice, David es hija de Eliam, es nieta de tu consejero principal, ¿qué vas a hacer? Y luego le dice, es mujer de Urías Heteo, de uno de tus valientes, de uno que está peleando por ti. Le da información detallada, como para que David, detente. ¿Qué vas a hacer?
La caída es un paso más. Ya hay varios pasos que está dando David. La ha visto, la ha calificado, ha mandado preguntar por ella, ya sabe que es hija de Elián, la nieta de su consejero principal, ya sabe que es la esposa de uno de sus valientes que está peleando por él en la guerra. Sabe que es una mujer casada. Y la necedad de este hombre, que es conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios, no lo vamos a negar. Pero gracias a Dios que la Biblia nos muestra a sus grandes hombres con todas sus debilidades, con todo su pecado, como para no idolatrar a nadie. Pero David, no contento con eso, dice en el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer, le dijeron que ella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ya no pudo detenerse ya. Cuando no sabemos parar a tiempo, cuando no sabemos frenar, cuando Dios nos está hablando, empezamos a dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestras pasiones. Y David ya estaba en caída libre. La mandó llamar, se acostó con ella y sabemos la historia, concibió. En el verso 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Y ahora, es lo que muchas mujeres cuando le dicen a sus amantes, estoy encinta, salí en estado. Y ahí viene el problema. Ya conocemos la historia. David manda a llamar a Urías, lo manda para que vaya a su casa, no va, lo emborracha para que vaya y tenga relaciones con su mujer para que él piense que al final ese bebé es de él. Pero Urías dice, ¿cómo yo voy a ir estando el arca en medio y nosotros estamos peleando por ti, yo me voy a ir a acostar con mi mujer? Y no fue. Y como no resulta eso, David le manda una carta, anda al general, y la carta decía, póngalo en la primera fila, como carne de cañón, para que muera. Y muere. Un pecado va llevándole otro pecado y a otro pecado, hasta el asesinato. Manda a matar a uno de sus valientes para tratar de, entre comillas, cubrir, tapar, ocultar su pecado. Pero no resultó. La historia dice luego que nació el hijo murió. Pero hay más todavía, pero dejémoslo ahí. Miren, fue una serie de pasos en la vida de David. Las caídas no son de la noche a la mañana. Los adulterios, las infidelidades no son de la noche a la mañana. Y tenemos que estar atentos. Dios nos hace notar, pero cuidado cuando se cierran nuestros oídos, nuestro corazón se va endureciendo. Y somos conscientes, nos damos cuenta que Dios nos está advirtiendo. Miren, Marcos capítulo 6, otro caso. Marcos capítulo 6, Juan el Bautista y Herodes. Miren este proceso. En el verso 14, Marcos 6, 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité y ha resucitado de los muertos. Al que yo decapité. Ya ha pasado tiempo. Juan había mandado decapitar, Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista.
Y ya ha pasado días, semanas, meses, y parece que todo quedó, se olvidó, pero empieza a funcionar la conciencia de Juan. Ese es el que yo decapité. Todo pecado saldrá a la luz, tarde o temprano. Y Dios nos hará hacer recordar aquello. Este es el que yo decapité. Cuando ve a Jesús haciendo todo lo que hace. Y dice en el verso 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan el Bautista le decía al rey Herodes, no te es lícito tener a tu cuñada. Herodes estaba recibiendo el mensaje, no es lícito, no es bueno lo que estás haciendo. Y Dios levantó a Juan para hacerle saber. Y a veces Dios levanta personas, a hombres, mujeres, para hacernos ver que estamos mal. Estamos yendo por mal camino. Herodes, no te es lícito hacer lo que estás haciendo. Esa es la mujer de tu hermano, no es tu mujer. Y dice el verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Herodías, la mujer del hermano de Herodes, se incomodaba, empezaba a detestar, a odiar a Juan el Bautista y quería matar a Juan el Bautista. Y dice el verso 19, pero Herodías les echaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan. Miren el proceso. Herodes temía a Juan, tenía respeto de Juan el Bautista. Herodes respetaba a Juan el Bautista. ¿Qué más dice? Sabiendo que era varón justo y santo. Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre justo, era un hombre santo, era un hombre apartado del pecado, era un hombre de Dios. Por eso le respetaba. ¿Qué más dice de Herodes? Y le guardaba a salvo, lo protegía. Herodes protegía a Juan el Bautista. Y oyéndole, dice, oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Herodes temía, respetaba a Juan el Bautista. Herodes protegía a Juan el Bautista. Herodes sabía que era un varón justo, era un varón santo. Herodes le oía de buena gana a Juan el Bautista. La infidelidad y todo lo demás que hace no ocurre de la noche a la mañana. Está escuchando constantemente a Juan el Bautista. Y sabe que Juan el Bautista está diciendo la verdad. Sabe que el mensaje de Juan el Bautista viene de parte de Dios. Y así Dios nos hace escuchar muchas veces su palabra. De una persona, de un mensaje, de una grabación, de un video, de una clase, de una conversación. De alguna manera Dios nos hace saber lo que estamos haciendo. Y lo triste es que Herodes le oía de buena gana.
Ya vemos a Herodes de repente en un servicio gritando amén, aleluya, gloria a Dios, escuchando al predicador. Pero algo estaba sucediendo dentro de Herodes. Había una imagen externa de Herodes, pero había una imagen interna que Dios conocía, sabía lo que pasaba dentro. Y dice, oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno. ¿Recuerdan a David? Y sucedió que un día llega el momento. Cuando Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio ya se produjo. Lo que Jesús está corrigiendo es la enseñanza de los fariseos que pensaban que el adulterio se producía solamente cuando venía el acto físico. ¿Recuerdan cuando traen a la mujer adúltera? La hemos hallado en el mismo acto del adulterio. Pero Jesús va a la raíz. El acto físico, el acto sexual, es simplemente la conclusión de todo lo que ha sucedido. Y Jesús va a la raíz, dice, cuando miras a una mujer para codiciarla, y ojo, esto tenemos que también aplicarlo al revés, cuando una mujer mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró. El adulterio ya se produjo. No es que se va a producir, ya se produjo. El hecho concreto, real, externo, físico, es solamente cuestión de tiempo y oportunidad. Y llegado un día, y un día oportuno, dice en este caso, llega el día y dice en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en la mesa. Vemos a una jovencita, 15 años, 16 años probablemente, danzando, contorsionando su cuerpo, moviendo su cuerpo, y esto cautivó a Herodes y a todos los que estaban con él en la mesa. Y lo cautivó de tal manera que dice Herodes, el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Estaba dispuesto a pagar todo por los deseos de sus ojos, por los deseos de su corazón. Y a veces no sabemos cuánto arriesgamos cuando no sabemos quitar la mirada, los ojos de donde debemos. A veces no valoramos el costo. En el caso de David, costó la vida de su hijo. Natán le dijo, por cuanto hiciste esto, la espada no se apartará de tu familia. Costó la destrucción de su familia, de sus hijos. Cuando uno compra algo, pregunta cuánto vale. Cuando la infidelidad toca la puerta, pregunta cuánto te va a costar eso. Y Herodes estuvo dispuesto a dar hasta la mitad de su reino. Solamente por unos minutos de ver a una jovencita contorsionando su cuerpo. Y a veces por un breve tiempo, como dice Hebreos, hablando de Moisés, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado produce deleites? Por supuesto que sí, pero es temporal. Luego viene el dolor, luego viene la desgracia, luego vienen las crisis. El costo es muy alto. Entonces,
La niña sale y le dice a su mamá: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciéndolo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. No lo dejó ni pensar, ahora mismo quiero. Y el rey se entristeció mucho. Y había dado su palabra públicamente: pídeme lo que quieras, esto es lo que quiero. Y empezó a entristecerse. Temía a Juan, respetaba a Juan, protegía a Juan, y pudo protegerlo de todo, menos de sus pasiones. Y a veces podemos proteger, podemos ayudar, podemos liberar a mucha gente, pero cuán difícil es poder liberarse de sus propias pasiones. Proverbios 16:32 dice: hay gente que puede enseñorearse de una nación, pero mejor es el que se enseñorea de su propio espíritu. Herodes no pudo proteger a Juan de sus propias pasiones. Pudo proteger a Juan de mucha gente, de muchos peligros, pero no de sus propias pasiones. Y a veces podemos proteger a nuestra familia, proveer, cuidar y dar muchas cosas, pero a veces no podemos protegerle de nuestras propias pasiones. Y Herodes no pudo proteger a Juan el Bautista de sus propias pasiones, se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Había jurado a la niña: pídeme lo que quieras. Y su honor, entre comillas, público: he dado mi palabra, no puedo dar a torcer mi brazo. Pero él había escuchado el mensaje de Juan, había escuchado a Dios, y le escuchó de buena gana, y le temía. Estaba más dispuesto a ser fiel a lo que le había dicho a esta jovencita que a lo que Dios le había hablado a él. Y a veces sucede así. Somos más fieles a nuestro pecado porque ya hemos sido encadenados, atados. Y manda a traer la cabeza de Juan y le trajeron. ¿Ok? David, Juan el Bautista, un hombre de Dios y otro que no es un hombre de Dios. Pero en ambos vemos el proceso de la caída. La caída no es caída, es simplemente un paso más de los otros pasos que se han dado anteriormente en dirección al pecado. Tanto en David como en Herodes, cuando Natán, enviado por el Señor, va a hacerle saber a David su pecado, de entre las cosas que dice hay una sola cosita que debemos tener en cuenta. Capítulo 12, 2 de Samuel, verso 9. 2 de Samuel 12, 9. ¿Dónde estuvo el problema de David? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué pues tomaste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando David empezó su caída estaba solo, nadie lo veía, nadie lo observaba. Pero se olvidó que los ojos del Señor estaban sobre él. Y así es cuando caemos en pecado. Pensamos que nadie nos ve, nos escondemos, nos vamos a tal sitio, procuramos que nadie nos vea y nos olvidamos que los ojos del Señor están sobre él. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová?
Herodes escuchó una y otra vez la palabra del Señor y lo escuchó de buena gana. Cuidado cuando nos emocionamos mucho y escuchamos la palabra, amén, gloria a Dios, y estamos consintiendo el pecado. Cuidado. Está dando pasos que te van a conducir a la destrucción, a la muerte. Cuidado. ¿Por qué pues tomaste en poco la palabra de Jehová? Deduciendo cómo mantenernos fieles. Hermano, escucha la palabra del Señor y hazle caso, obedécele. Dios va a estar hablándonos, protegiéndonos, previniéndonos. No cerremos nuestros oídos, no cerremos nuestro corazón. Herodes no hizo caso a la voz de su conciencia. La conciencia es como un despertador. Pongo a las 6 de la mañana para despertarme y suena el despertador y como estoy cansado con sueño, ¡prac!, lo apago. A los 15 minutos vuelve a sonar, ¡prac!, lo apago. Y vuelve a sonar, ¡prac!, lo apago hasta que me quede dormido. Dios hizo sonar la alarma en la conciencia de Herodes. Una y otra vez. Dios hizo sonar la alarma en David. Una y otra vez. Pero fue apagando la alarma. Y Dios nos va hablando una y otra vez. No apagues esa alarma que Dios te está dando a oír, a conocer, advirtiéndote. No des un paso más. Lo único que nos va a proteger, hermanos, de caer en infidelidad es el temor a Dios. Alguna vez predicamos aquí de la caída de Salomón, para ir terminando. Casi 400 años antes que Salomón fuera rey, Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 17, para cuando ustedes tengan rey, pues el rey debe tener una copia de esta ley, leerla todos los días, para que aprenda a temer a Jehová. Para que aprenda a temer a Jehová. Y cuando Salomón fue rey, pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, construyó el templo, hizo muy buenas cosas, engrandeció al reino de Israel, pero luego dejó de temer a Dios. Y todas las cosas que Dios le dijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, una a una fue haciendo. No vayas a Egipto, no compres caballos en Egipto, no tomes mujeres porque van a desviar tu corazón. Salomón fue a Egipto, mandó a Egipto traer caballos, tomó mujeres, hizo altares a los dioses de estas mujeres. Dejó de temer a Jehová. Si Salomón tenía sabiduría de Dios, Dios le había dado sabiduría, ¿por qué cometió tantos errores? ¿Saben por qué? Porque esa sabiduría fluye cuando hay temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando dejamos de temer a Jehová, ya no fluye la sabiduría de Dios, fluye nuestra sabiduría, que es animal, terrenal y diabólica. ¿Qué sabiduría está fluyendo? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. David dejó de temer a Jehová, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso la Biblia dice, mire el que cree que está firme, mire que no caiga.
Su posición de rey no le impidió caer. Su conocimiento de las Escrituras no le impidió caer. Sus grandes logros, sus grandes hazañas, no le impidió caer. El dejar de temer a Jehová produjo la caída. Solamente una cosa: ¿cómo mantenerse fieles a nuestro cónyuge? Teme al Señor. Teme al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque tu palabra es clara, Señor. Y nos haces leer y escucharte acerca de David y de Herodes. Cómo tú, Señor, les preveniste, les hablaste, les hiciste saber, Señor, pero sin embargo ambos hicieron oídos sordos, Señor, a tu palabra. Y como le dijo Natán a David: ¿por qué tomaste pues en poco la palabra de Jehová? Ayúdanos, Señor, a no tomar en poco tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos de ti. Ayúdanos a ser, Señor, reverentes contigo. Ayúdanos a andar, Señor, en esa palabra que tú nos hablas. Ayúdanos, oh Dios, a quitar nuestros ojos de donde no deben estar, Señor. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestros pasos del camino, Señor, que nuestro pecado nos conduce. Ayúdanos a abrir nuestros oídos a ti, Señor. Por eso tú le dijiste a las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Guárdanos, Señor, de todo mal, de toda tentación, oh Dios. Ayúdanos a poner la mirada en Jesús, aquel que se hizo igual que nosotros y sufrió toda tentación, oh Señor, pero Él salió victorioso. Ayúdanos a tener esa victoria de Jesús en nuestra vida cada día, oh Dios. Guarda a tu pueblo, Señor. Padre, no hay ninguna garantía en lo que hacemos, en lo que conocemos, si es que esa palabra no se encarna en nosotros, Señor. Y tú diste el ejemplo, Señor. Jesús es el Verbo encarnado, la palabra hecha carne, Señor. Y eso es lo que queremos aprender, Señor. Que tu palabra se haga carne, se haga viva en nosotros.